Yo quiero invitarle que vaya a su Biblia a San Juan capítulo 12. El Señor pone una palabra en esta noche, pone un sentir en mi corazón que luego lo voy a estar compartiendo. San Juan capítulo 14, versículo 12. Tenga algo ahí. Y a veces uno dice, ¿cuál es mi ministerio? El ministerio significa servicio, ¿no? Un servicio. Y tenemos que nosotros entender que Jesús fue claro. No solo que Él demostró cómo agradar a Dios, no solo que Él demostró y les enseñó a los discípulos lo que debían hacer, también nosotros tenemos que imitar eso que Jesús nos dejó escrito para que nosotros seamos la continuidad del libro de los Hechos. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ver que en el libro de los Hechos también los apóstoles siguieron el mandato de Jesucristo. Y una de las cosas que hacía el Señor, y que también luego lo hacían los discípulos, el Señor predicaba, diga conmigo, predicaba. El Señor enseñaba. El Señor sanaba. Y el Señor echaba fuera demonios. Eso es lo que vamos a hacer esta noche después que termine la palabra. Pero es cuestión de fe. ¿Cuántos creen que Dios lo puede usar a usted como cualquier otro? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y si no tenemos fe, tampoco las señales nos van a seguir. Porque dice que las señales seguirán a los que creen. Si usted dice, no, pero yo creo que estas cosas eran para el tiempo de los apóstoles, ¿no? Así como los testigos, como algunos círculos evangélicos, ¿no? Dice, no, eso era para el tiempo de los apóstoles. Usted no va a ver un milagro, no va a ver un endemoniado liberado, y no va a ver cómo Dios le usa con su gracia para poder enseñar, porque es la disposición y la fe lo que hace que Dios nos use por gracia y por misericordia. ¿Cuánto dicen amén? Por eso es importante creer, es importante obedecer, es importante que si el Señor dice que mayores cosas que las que Él hizo, vamos a hacer nosotros, ¿cuánto creen que Él lo puede hacer? Amén. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra. Lo vamos a leer aquí, en San Juan, capítulo 14, versículo 12, ¿lo tiene por ahí? Dice 14, 12, de cierto digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias por esta palabra que nos inspira a creer que mayores cosas que las que tú has hecho, vamos a hacer nosotros, Señor, para que tu obra se extienda, para que el reino de los cielos se extienda, y para los que no creen en la palabra, crean a los milagros, y solo tu nombre sea glorificado y levantado en alto. Padre, Señor, toma mi vida, mi corazón, y tú respaldes esta palabra en esta noche, Señor, trayendo claridad en el pensamiento, trayendo sanidad en los cuerpos enfermos y libertad a aquellos que están cautivos, y la gloria sea solo para ti, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Qué tremenda palabra. ¿Cuánto la creen? ¿Cuánto creen que Dios le puede usar? Porque muchas cosas que nosotros no vivimos porque no creemos. No, pero quizás tengo que ser un pastor, un evangelista. No. Sos una hija, un hijo de Dios. Tenés el Espíritu Santo. Tenés el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos. ¿Cuánto dicen amén? Tenemos que atrevernos, porque Jesús nos encomendó a nosotros que prediquemos,
enseñemos, que sanemos los enfermos y que liberemos los cautivos. Ahora, si nosotros no lo hacemos con la iglesia, ¿quién lo va a hacer? Si la autoridad del Señor se la dio a la iglesia. Por eso es importante ponernos en marcha, decirle al que está a tu lado, ponete en marcha. Que a veces tenemos mucho conocimiento, tenemos mucha claridad, pero no marchamos como un auto sin motor. Un auto tremendo con el estéreo, se queda ahí, pero no va ni para atrás ni para adelante. Pero tenemos al Espíritu Santo, que es el que nos motoriza, el que nos impulsa, el que nos enciende y el que pone la pasión de Cristo en nosotros cuando nosotros le obedecemos. ¿Cuánto deseamos? Y nos da la gracia, nos da la fuerza y nos da lo que nos falta. Porque a veces podemos nosotros tirarnos para atrás, pero el Señor nos empuja para adelante. ¿Cuántos saben esto, no? Más te tiras para atrás, más te va a empujar el Señor para adelante. Porque Dios es así. Se glorifica en aquellos que son dependientes de Él. Diga conmigo, dependientes de Él. Y aquellos que se la creen, bueno, están en un problema, están solos. Pero aquellos que son dependientes de Dios, Dios los usa. Recuerde que Dios usó todo tipo de personas. Personas muy preparadas, personas que no estaban preparadas, personas sencillas, pescadores, médicos, jugadores de impuestos, gente que le creyó a Dios y le obedeció. Amén. La cuestión de creer y obedecer. Entonces, cuando vemos aquí que la palabra nos enseña algo muy claro, dice: de cierto digo, el que en mí cree, Jesús, las obras que yo hago, Él también hará, y aún mayores le hará, porque voy al Padre. Amén. Una de las cosas que hacía el Señor era predicar, llevarle a la gente el reino de Dios, llevarle las buenas noticias, que Dios le ama y que está esperando que nos volvamos a Dios y que empecemos a caminar en la voluntad de Dios y que podamos conducirnos en obediencia a la palabra del Señor. ¿Ven? Pero vamos a ver uno de los puntos. Jesús predicaba. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Predicar. ¿Amén? Entonces vamos a ir a Marcos. Predicar significa propagar. Marcos capítulo 1. Propagar, publicar, amonestar, anunciar. Eso significa predicar. Diga conmigo: propagar, publicar, amonestar, anunciar. Y en Marcos capítulo 1, versículo 14, por eso no tenemos que callar lo que hemos visto y oído, no tenemos que dejar de predicar. Y quizás dice: pastor, yo me gustaría predicar en un estadio. Bueno, pero primero arrancar por tu casa, arrancar por tu familia, arrancar por tus compañeros de trabajo, arrancar por tus vecinos. Hablarle que Jesucristo vive, que es real, que es la puerta para ir a la eternidad y también para recibir el perdón de Dios. ¿Amén? Todos tenemos un lugar donde nos movemos. Ahí tenemos que predicar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces tenemos que hablar del Señor. Y lo peor que podemos hacer es callarnos, hermano. Lo peor que podemos hacer es ser agente secreto del Evangelio. Pasar en un trabajo años y que nadie se entere que vos sos cristiano. Eso es terrible, ¿no? Porque Dios nos va a demandar la sangre de esa persona si nosotros no le predicamos. Somos atalayas, somos aquellos que anunciamos, que publicamos que realmente Dios envió a Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que imitar a Jesús. Jesús predicaba, nosotros como iglesia, como pueblo, esa es la voluntad de Dios, que prediquemos. Fíjense lo que dice 1:14, lo tiene por ahí. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Diga conmigo: predicando el Evangelio del reino de Dios. Aleluya. El 15, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Amén. Nos acercamos a Dios a través de Cristo, creemos a Cristo y recibimos las buenas noticias. Que Dios es misericordioso para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad cuando nos arrepentimos. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos esa buena noticia, que hay perdón, que hay misericordia de parte de Dios a través de Jesucristo. Y si creemos
en Jesucristo, seremos salvos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Cuánto dicen amén? Diga conmigo, Jesús predicaba. Lo primero que hizo, salió a predicar. Cuando el apóstol Pablo tuvo esa experiencia con Dios, tuvo ese encuentro con Dios, lo primero que hizo, predicaba. Muchos lo cuestionaban, decían, este no es el que persigue a la iglesia y ahora está predicando. Pero era ese fuego que Dios había puesto de predicar la palabra. Capítulo 2, versículo 2. Ahí nomás, de San Marcos. Fíjense lo que dice. Vamos a leer el 1, 2:1. Entró Jesús otra vez a Capernaum. Escuché, se movía Jesús. Después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Versículo 2. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que no cabían ni aún a la puerta. ¿Y qué pasó? Y les predicaba, ¿qué les predicaba? La palabra. ¿Qué tenemos que predicar? La palabra. Explícale la palabra. Jesús te ama. No ama tu pecado, pero te ama vos. Arrepentite, volvete a Dios, acércate a Dios, porque Dios es un Dios de oportunidades. Y si recibís el perdón, vas a recibir la bendición, vas a recibir todo lo que Dios tiene para sus hijas y sus hijos. ¿Cuánto dicen amén? Qué tremendo, hermano. Qué tremendo recibir el regalo de la vida eterna a través de Jesucristo. De poder llevar ese mensaje de buenas noticias a los abatidos, a los quebrantados, a los que están frustrados, a los que están preocupados quizás de cómo hoy está este mundo. Pero qué bueno es que Cristo nos trae paz al alma, pero también trae paz al hogar. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. 3:13, San Marcos ahí, capítulo 3, versículo 13. Escuche, dice: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Convocó a 12 para que estén con él. ¿Para qué? Para enviarlos a predicar. ¿Amén? ¿Qué Jesús hacía? Predicaba. ¿Qué hacían los apóstoles? Predicaban. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Predicar. ¿Amén? Así que anotate, ¿qué tengo que hacer como cristiano? Tengo que predicar. 16:14. Ahí vamos a ver otro versículo más, ¿no? Vamos a desempolvar ahí la Biblia, ¿no? 16:14. Dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados en medio, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a lo que le había visto, a lo que habían visto resucitado. Y escuchen, y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Él les dijo: id por todo el mundo y predicarle solamente a algunos. No, a toda criatura. Amén. Todos necesitan oír el evangelio. ¿Cuánto dicen amén? Todos tienen necesidad de Dios. Sabios, ignorantes, ricos, pobres, todos necesitan escuchar que Jesús le ama y que no quiere que nadie se pierda. Pero ¿cómo van a oír si no hay alguien que les predique? ¿Y quiénes son los que tienen que predicarle? Diga conmigo: yo. Amén. Nosotros tenemos que predicar. Entonces, si Jesús predicaba, los apóstoles predicaban, nosotros no es muy complicado, tenemos que hacer lo que el Señor nos manda. ¿Cuántos dicen amén? 2. Jesús enseñaba. Vaya a Mateo capítulo 5. Y si usted ve el capítulo 5, el capítulo 6, el capítulo 7, pero vamos al 5, Jesús enseñaba. Fíjese el 5:1, dice: viendo la multitud subió al monte y sentándose vieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. ¿Qué hacía Jesús? Enseñaba. ¿Qué nos mandó el Señor a nosotros? Porque seguro que hay personas que tienen el don de la enseñanza. ¿Cuántos saben esto, no? Tienen una gracia y una facilidad para enseñar, para transmitir la palabra y que la pueda entender un niño como una persona muy formada.
pero a todos los que venimos a Cristo nos dice que hagamos discípulos. Diga conmigo, todos tenemos que enseñar. Amén. Todos somos llamados a enseñar, a ser un discípulo, un aprendiz, a transmitirle lo que nosotros conocemos, poder transmitirle a una persona que no conoce la palabra de Dios. Entonces diga conmigo, todos tenemos que enseñar. Amén. Más allá que está el maestro, el don de la enseñanza. ¿Y qué enseñaba Jesús? Hablaba de la humildad, hablaba de la consolación, hablaba del dominio propio, hablaba de la justicia, hablaba de ser pacificadores, de que nos gocemos cuando recibamos persecución, hablaba de la ley, de la ira, del adulterio, de los juramentos, del amor al enemigo, hablaba de infinidad de cosas, enseñaba. Cuando usted lea capítulo 5, 6, Jesús enseñaba. Y él decía, yo no vine a anular la ley, no vine a anular la ley, vine a cumplirla. No puede ser amén. Y él decía, oíste que fue dicho, pero yo os digo, habló de la ira, habló de no hacer tesoros en la tierra, habló de la fidelidad, habló del amor a los enemigos, enseñó del ayuno, enseñó infinidad de cosas. Si usted desglosa bien el capítulo 5 y el capítulo 6 y el capítulo 7, va a encontrar que Jesús estaba constantemente enseñando, iba a las sinagogas, enseñaba en la montaña, enseñaba donde encontraba un lugar, les enseñaba a sus discípulos cuando iban juntos caminando. Entonces, si Jesús enseñaba y los apóstoles enseñaban, porque luego vemos en las cartas apostólicas, en el libro de los Hechos, cómo tomaron los principios que le enseñó Jesús y nos transmitieron. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Diga conmigo, enseñar, discipular, compartir la palabra de Dios. ¿No? Cuando vemos, fíjense lo que hicieron los apóstoles, Hechos 5:42. Fíjense que ellos tenían muy claro el principio de la enseñanza. 5:42 dice, y todos los días en el templo y por las casas. Diga conmigo, en el templo y por las casas. Qué lindo sería, hermano, que tuviéramos casas de enseñanza en toda la ciudad. Porque ellos lo hacían. Tenemos que imitar los principios escriturales para ver lo que ellos vieron y aún cosas mayores. Si nosotros enseñamos la palabra en el templo y en las casas, el Señor empieza a iluminar el entendimiento, el Espíritu Santo empieza a convencer y las personas conocen el carácter de Dios y la voluntad de Dios a través de la enseñanza. ¿Cuánto dicen amén? Dice, y todos los días en el templo y por las casas, que dice, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Aleluya. Así que tenemos que predicar, tenemos que enseñar. ¿Y qué más tenemos? Tenemos que orar por los enfermos. Tenemos que atrevernos a creer que el Señor nos va a respaldar, porque Él lo dijo, porque lo comprobaron los apóstoles, porque lo comprobó la iglesia primitiva, porque lo comprobó la iglesia a través de los años, y lo vamos a comprobar nosotros si nos atrevemos. Decirle al que está a tu lado, tenés que atreverte. No te achiques. Mateo 4:23. Vamos a ver esta cita y después vamos a hacerlo acá. Vamos a comprobar esto. Que el Señor sigue sanando, que el Señor sigue liberando, y en esta noche va a haber personas que van a recibir sanidad, yo lo creo. Va a haber personas que van a recibir libertad, y hay personas que están recibiendo la claridad en su entendimiento para saber que tenemos que predicar, tenemos que enseñar, tenemos que sanar y tenemos que echar fuera de demonios. Gloria a Dios. Mateo 4:23 dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga, enseñando de ellos y predicando también, diga conmigo,
enseñando, predicando. ¿Qué predicaba? ¿Qué enseñaba? El evangelio del reino, los principios de la palabra. ¿Y qué más? Dice, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¡Wow! Gloria a Dios. 8, capítulo 8 de Mateo, versículo 1. Dice, 8:1. Dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se mostró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y lo tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. 9:45, y no más, tengo cuenta una hoja. Recorriendo Jesús todas las ciudades y aldeas, y escucha otra vez, enseñando en las sinagogas de ellos, ¿y qué más? Y predicando el evangelio del reino, ¿y qué más? Sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¡Wow! Y ahí vamos con el versículo, capítulo 10, versículo 1. Fíjese que el Señor dio una orden: sanen enfermos, limpien leprosos, pongan las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Es una orden que la impartió Jesús y que aquellos que son discípulos de Jesús la obedecen. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, no se achique, tiene un familiar enfermo, póngale la mano y oren. Hay un enfermo en el hospital, vaya y pongan la mano y digan, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, oro para que reciban la sanidad de parte del Señor. Y siempre den la gloria a Dios. Amén. Entonces es importante que usted aproveche las oportunidades para ver que Dios es poderoso para hacer milagro en aquel que tiene fe y que cree. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor nos dio autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Fíjese aquí, capítulo 10, versículo 1. Entonces llamando, Mateo, ¿no?, a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Versículo 7. Y yendo a predicar, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Cuando se acerca el reino de Dios a través de la predicación y la enseñanza, en donde tú vas, en el ambiente donde tú vas, se manifiesta la presencia de Dios, se manifiesta el poder del Espíritu Santo de Dios, los milagros, las sanidades. Todo puede suceder cuando las personas creen y se atreven a través de la fe recibir el milagro que están necesitando. ¿Cuánto dicen? Acá tenemos un montón de hermanos y hermanas que oraron por enfermos y se sanaron. Gloria a Dios, pero tenemos que ser más atrevidos. Versículo 7 dice, y yendo a predicar, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanar, esta es una orden, enfermos. ¿Qué más? Limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, dar de gracia. 12, versículo 12. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuera digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Gloria a Dios, gloria a Dios. Tenemos que llevar buenas noticias, tenemos que llevar el mensaje, tenemos que llevar el reino de Dios a través de la predicación, a través de la enseñanza y a través de proclamar el nombre de Jesucristo de Nazaret. ¿Cuántos dicen amén? Y vamos ahora, Jesús echaba fuera los demonios. San Marcos capítulo 1, y vamos terminando. Fíjense que a dónde va a recurrir las personas. Fíjense, estaba mirando unas noticias. Este año pasó. En Lanús, un chico poseído, un revuelo terrible, cada 2 por 3 personas poseídas por los demonios. ¿A quién van a recurrir esas personas? Tienen que
que recurrir a Cristo, a la iglesia del Señor, porque el Señor nos dio la orden. No dijo acaricien los demonios, dijo échenlos fuera. Eso es una orden, ¿verdad? Es una orden. Cuando usted va a orar a un lugar, como los demonios entran en las personas, también se manifiestan en los lugares. Pero si usted le da la orden, usted cree, tiene fe en el nombre de Jesús, eso tiene que salir. Amén. Porque el Señor nos mandó y nos dio la autoridad para hacerlo. Marcos 1:21, fíjese, dice, y entrando en Capernaum los días de reposo, entrando en la sinagoga, ¿qué dice? Otra vez. ¿Qué hacía Jesús? Predicaba y ¿qué más? Enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y escúchame, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio a voces, empezó a gritar, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Diga conmigo, los demonios hablan. ¿Cuántos saben esto? Los demonios hablan, atormentan, controlan, oprimen, poseen personas. Nosotros como iglesia no podemos ignorar estas cosas, porque es el mandato que el Señor nos dio. Fíjese, aquí habló el Espíritu 94, dice, diciendo, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Diga conmigo, conocían a Jesús. ¿Cuántos recuerdan a los hijos de Seba? Conocemos a Jesús y conocemos a Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? ¿Nos conocen los demonios a nosotros? La autoridad la tenemos. Si creemos en el Señor, tenemos el Espíritu Santo, tenemos fe, tenemos santidad. Seguramente que nos van a conocer y se van a sujetar. ¿Cuánto entienden esto? Ahora, si no nos conocen, porque somos religiosos, porque somos tibios, porque tenemos medio pie en la iglesia, medio pie en el mundo, y se la atreva a enfrentarle y a querer echarlo fuera porque van a cobrar como fin de mes. ¿Cuánto entienden esto? Pero no por eso, hermano. Tenemos que hacer lo que Dios nos manda. Liberar a los cautivos, echar fuera demonios. Fíjese que el 25, fíjese lo que hizo Jesús. Pero Jesús, ¿qué hizo? Le reprendió, diciendo, cállate y sal de él. Fíjese lo que pasó. Y el espíritu inmundo, sacudiéndose con violencia, clamando a gran voz, salió de él. ¿Qué hizo el espíritu? Salió. ¿De dónde salió? Del cuerpo de la persona. Los demonios se meten también dentro de las personas. Y la puerta para los demonios son la práctica del pecado constantemente, la hechicería, el ocultismo, el espiritismo, la magia y todo lo que es brujería moderna. ¿Vio? Se meten en los cuerpos y se meten en los ámbitos de los hogares. ¿Cuántos saben esto? Entonces, nosotros tenemos que tener claro. Fíjese lo que dice el 27, ¿no? Porque dice, bueno, pastor, pero ¿esto qué enseñanza es esta? Está en toda la Biblia. Y acá también, los de ese tiempo dijeron, ¿y esta enseñanza dónde salió? Fíjese lo que dice el 27. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? Y escuchen, ¿qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún los espíritus inmundos y le obedecen? Era el reino extendiéndose donde hay justicia, donde hay paz, donde hay gozo, donde hay sanidad y donde hay liberación, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. ¿Cuánto dicen amén? Es Dios. Es cuestión de fe, es cuestión de autoridad, es cuestión de hablar en el nombre de Jesucristo. Marcos 5:7. Ahí
5:7, un famoso conocido, el Gadareno. Fíjese que aquí está hablando también el demonio, está hablando en este versículo 7, después lea todo el 5. Y el 5:7 dice, clamando a la voz, dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Ya conmigo el demonio hablaba. ¿Qué le decía Jesús? No me atormentes, le decía Jesús. No quería salir, no quería salir del cuerpo. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y aquí le pregunta a Jesús, y se le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. Tremendo. Tremendo. Es importante, hermano, que es una orden del Señor. Y la iglesia del Señor tiene que estar preparada. No puede ser amén. Y si a usted le pasa algo, también tiene que estar preparado. Saber que en el nombre de Jesús los demonios se van a sujetar. Si usted tiene fe y está caminando derecho, mirá lo que está a este lado. San Marcos, y con esto termino y vamos a orar. San Marcos 6:7, capítulo 6, versículo 7. Después llamó a 12 y comenzó a enviarlos de 12 en 12 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. ¡Wow! Y lea el 12, tiene el 12 ahí, 6:12. Y saliendo, ¿qué pasó? Predicaban que los hombres se arrepintiesen, que la gente se vuelva a Dios. ¿Y qué más hacían? Y echaba fuera muchos demonios. ¿Y qué más? Y los ungía con aceite. Y muchos enfermos y los sanaban. Tremendo. Y usted después lea el libro de Hechos, capítulo 5. Venían de las ciudades trayendo los enfermos y los atormentados para que los discípulos oraran por ellos. No se extrañe que la gente vaya a su casa a pedir oración porque está atormentada, porque ve sombras, porque siente ruido. Y en el nombre de Jesús no se achique, ore. No reprenda a los demonios, pues se va a bajar revuelo, pero ore para que reciban a Cristo, para que abran su hogar a Cristo, para que no tenga más lugar la oscuridad, porque cuando entra la luz, la oscuridad se tiene que ir. ¿Cuánto dicen amén? Tienen que abrir el corazón a Cristo y tienen que consagrarle la casa a Cristo. Pero también, dice la Biblia también en Hechos 8:6, también que salían los espíritus dando voces, gritando. En Hechos 16:18, recuerden, Pablo se encontró con una mujer que adivinaba y que le daba mucho dinero a sus dueños porque tenía un espíritu de adivinación. Entonces se cansó Pablo y dice que reprendió el espíritu y salió el espíritu de él. Y se quedaron sin ganancia sus amos a través de la adivinación. Ganaban plata. Y también, hermanos, el Señor quiere que la iglesia obedezca lo que Él nos manda. ¿Amén? Jesús predicaba, enseñaba, sanaba y echaba fuera demonios. ¿Amén? ¿Qué tiene que hacer la iglesia? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Predicar, enseñar, sanar y echar fuera demonios. En esta noche vamos a orar para que se siga viendo el entendimiento, para que si hay personas enfermas que por fe reciban sanidad y sean personas que están perturbadas, cautivas, atormentadas, como muchas personas que llegaban a Jesús con tormentos